Listo. Primeramente, pues agradeciendo a nuestro Dios por esta oportunidad que nos presta en este día de poder compartir un poco de las Escrituras, gracias a nuestro hermano Manuel. Me honra con la invitación y a cada uno de los hermanos que hicieron el tiempo para poder estar con nosotros. Que Dios nos bendiga y que nos ayude pues a escudriñar un poco en las Escrituras. Hoy vamos a estar estudiando y analizando un poco lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo allá en Lucas, capítulo 16, versículo 15. La enseñanza que Jesús le dio a los judíos, a los fariseos, Lucas 16, 15, y Él les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Jesús. Acababa de enseñar la parábola del hombre injusto, ¿verdad? Que hizo cuentas con aquellos que le debían a su maestro. Y los fariseos que eran amantes del dinero, pues se estaban burlando. Jesús por eso les hace ver a ellos que, bueno, ellos querían justificar sus maneras, posiblemente deshonesta, y cómo ellos obtenían dinero. Pero lo que ellos justificaban, o lo que ellos trataban de justificar delante de los hombres, y que tal vez posiblemente delante de los hombres era bueno, y lo miraban con agrado, pues para Dios era abominación. Para Dios es abominación. Para el ser humano puede estar haciendo algo que él quiera justificarlo, pero para Dios, o delante de Dios, es una abominación. La palabra justificación significa el acto de la voluntad divina en virtud del cual el hombre es tratado como si fuera inocente. Las palabras, cuando queremos justificarnos, queremos tratar de demostrar a las personas que somos inocentes, que posiblemente no lo estemos haciendo. Estamos haciendo algo que no es correcto, pero queremos tratar. Por ejemplo, cuando mentimos, las personas quieren justificarse. Sí. Algunos quieren justificar la mentira diciendo, no, es que es una mentira pequeña. No, no hay mentira pequeña. Otros quieren justificarse diciendo, no, pues es que era una mentira blanca, una mentira bondadosa. No, no hay eso en las Escrituras. No hay mentira bondadosa. Mentira es mentir. No importa las intenciones que usted tenga. No importa las consecuencias que traiga la mentira. Mentir es pecado y delante de Dios no hay justificación. Por mucho que le querramos nosotros buscar, no estamos justificados delante de Dios. Posiblemente delante de la persona me puede justificar, me puede decir, sí, está bien, no hay problema. Pero delante de Dios, y es lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos estaban justificándose. Sí. O sea, la absoluta solución del hombre y las consecuencias de su culpa ante el tribunal de Dios. Es el acto opuesto a la condenación. Justicia divina, es eso. Es estar justificados, estar perdonados por Dios. Esta definición en lo bíblico. El humano es exponer razones o presentar documentos para demostrar que algo es admisible o no censurable, adecuado o oportuno. El ser humano puede mostrar pruebas que lo pueden justificar que está bien. Pero esas pruebas pueden ser mal representadas o los documentos falsificados. Y de esa manera, pues, ante las personas, ante las autoridades, podemos presentarnos que estamos bien. Pero delante de Dios, nadie puede justificarse. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Dios todo lo ve.
Los fariseos se justificaban a sí mismos de su amor al dinero. A ellos les encantaba el dinero. Ellos eran amantes del dinero. No les interesaba con qué medio o por qué medio ellos tomarlo o tener dinero. Y querían justificarse o se justificaban poniendo un medio o poniendo excusas de por qué hacían eso. En Lucas capítulo 16, versículo 14, los fariseos eran amantes del dinero. Veían todas estas cosas y se burlaban de él. Que a ellos les encantaba el dinero. Y no estaba dentro de su mente ellos, por ninguna manera, pesar si estaban haciendo lo correcto, ¿no? Con tal que lo justificaran, entonces no había problema. Es como cuando estamos en un trabajo y hemos gastado algún dinero, pues tenemos nosotros que muchos buscan la manera de cómo presentar documentos, facturas y posiblemente hasta alteramos esas facturas para que nos cuadren en el momento de presentar el balance. Y podemos salir bien delante de los hombres, falsificando algún documento, falsificando alguna factura, poniéndole más a algo o poniendo algo que realmente no se compró. Y, estamos bien, sí, salimos bien, no hay problema, delante de los hombres. Pero delante de Dios, eso es abominación. Eso Dios no lo... Por eso se burlaban de las enseñanzas de Jesús. Se reían de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Que para ellos no comprendían la honestidad, la sinceridad de las enseñanzas de Jesús. Ellos siempre querían justificar sus acciones. Querían demostrar que estaban bien, aunque no lo estaban. En Marcos capítulo 7, versículo 10 al 13, Marcos 7, 10 al 13, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que la ley de Moisés enseñaba, ordenaba, mandaba que los hijos debían honrar a su padre y a su madre. Que no debían de hablar mal de su padre ni de su madre. Tenían que honrarle tanto al padre como al madre. Versículo 11. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es decir, ofrenda. Ellos, recuerde, ellos eran amantes del dinero y ellos no querían gastar nada para sus padres. Querían honrar a sus padres. Y la manera de cómo ellos justificar que no podían ayudar a sus padres es decir, bueno, mira, tengo este dinero, pero esto es ofrenda para Dios, no te la puedo dar. Y de esa manera ellos pensaban que estaba justificado delante de su padre. Pero para Dios, hermano, que Dios lo sabe, no estaban justificados. Era abominación, porque estaban violando el mandamiento de honrar a su padre. Tenían que ayudar a sus padres, tenían que honrar a sus padres. Pero ellos se estaban justificando diciendo, no, es que lo que tengo es ofrenda para Dios, cuando realmente no lo era tampoco. No lo ofrendaban ni para Dios. Era una manera de justificarse y de que ellos pensar que estaban bien y sentirse bien. Se justificaban diciendo, mi dinero, lo que tengo es ofrenda para Dios. No te la puedo tocar, no te puedo dar porque sería violar la ofrenda a Dios y eso no es correcto. Y desde luego cualquier padre pues diría, sí es cierto, hijo, si ya lo has apartado para Dios, pues entrégaselo a Dios. Y entonces ellos ya se sentían tranquilos. Pero ¿puede el padre conocer el corazón y la mente del hijo? Desde luego que no. Entonces ellos ya se sentían justificados. Pero Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe. Versículo 12.
ya no le dais, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Con eso, ellos se justificaban, ya pues el padre no podía hacer nada. Pero eso, esa práctica, hermano, era abominación delante, porque Dios sabía el corazón en la mente. Sabía que era solo era una manera de justificarse, de salir, de no querer ayudar a sus padres, de no honrar a sus padres. Versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esto. ¿Cuál es el problema de cuando nos queremos justificar, hermano? Es que invalidamos la palabra de Dios, violamos la palabra de Dios. Por tradiciones, costumbres, se viola la palabra. Y ese es el problema. Cuando yo quiero justificar, yo violo la palabra de Dios. Y al violar la palabra de Dios, pues estoy en contra de Dios. Eso es una abominación de Dios. Dios no lo va a aceptar. El que yo viole su palabra, el que yo viole las escrituras, Dios no lo va a aceptar. Igualmente hoy la gente se quiere justificar así, cuando no obedecen al evangelio para pecar. Muchos pues quieren justificarse y muchos se justifican. Tal vez usted se ha encontrado, y sé que se ha encontrado con personas que usted le predica el evangelio, y cuando le predica el evangelio, la persona dice, sí, sí, me gusta y todo, pero no, ahí hay muchos hermanos hipócritas. Y de esa manera creen que ya están justificados delante de Dios. Y por eso no voy a la iglesia, mejor estoy en mi casa, mejor no obedezco al evangelio, pensando que de esa manera se están justificando. Cuando la persona peca, también se justifica, quiere justificarse. Personas que han matado a otros, y ¿cuál es su justificación? Bueno, muchos se justifican diciendo, no, es que estaba tomado o estaba drogado, y entonces pues no tengo culpa porque mi mente no estaba sobria. Son maneras de querer justificarse en cuanto al pecado. Como muchos que toman, dicen, no, es que me sentía triste, tuve un problema y por eso pues tomé. Solamente es querer justificar. Por ejemplo, el que toma licor quiere justificar diciendo que es una enfermedad y no que sea pecado, y muchos lo defienden. Hoy, aún la Organización Mundial de la Salud está tomando el pecado del licor como una enfermedad. Y así lo están tratando de esa manera, y así lo están viendo y así lo están defendiendo. Que el tomar licor es una enfermedad. Pero qué raro, es una enfermedad que la persona busca. Imaginémonos, hermanos, si nosotros buscáramos la calentura o un dolor de cabeza. Creo que nadie va a querer, si estuviera dentro de nuestras manos, de nuestras posibilidades, nadie va a querer tener un dolor de cabeza, una migraña, un dolor de muela. Las enfermedades vienen y ya, no están a nuestro alcance. El licor, el problema del licor, sí, la persona está en sus manos, usted lo puede detener. Pero se quiere justificar de esa manera. Y se está justificando de esa manera una enfermedad, como una enfermedad. Se está tomando como una enfermedad. Igualmente la homosexualidad. La gente quiere justificar sus acciones también diciendo que es una enfermedad y que puede vivir su vida como bien le parece. Que ya nació así. Y de esa manera quieren justificar el pecado de la homosexualidad, el lesbianismo. El que roba quiere justificar su acción porque no tiene trabajo o porque sus hijos tienen hambre. Bueno, como estoy sin trabajo y mis hijos me están pidiendo comida, pues me justifico. Bueno, sí, robé, sí, pero era para una buena causa, para darle a mis hijos.
El que mata quiere justificar sus acciones diciendo fue en defensa propia. Yo no lo quería hacer, pero venía encima de mí y pues me tuve que defender. Los que no quieren disciplinar a sus hijos se justifican de muchas maneras. Lamentablemente, hermano. Los que no quieren llevar la disciplina para sus hijos se quieren justificar de muchas maneras. Ah, es que si le pego, pues me van a llevar preso o me van a quitar a mis hijos y no llevamos la disciplina del Señor. Son algunas cosas, hermano, donde el ser humano, las personas se quieren justificar, pero recuerden, es abominación delante de Dios. Estos solo son algunos ejemplos de cómo la gente quiere justificarse a sí misma, su pecado, sus acciones, cuando la verdad es una abominación para Dios. Dios la toma como una ofensa para Dios. La palabra abominación es un término aplicado en la escritura a los objetos muy detestables o despreciables. Algo que Dios desprecia. Por eso debemos de tener mucho cuidado en lo que hacemos y querernos justificar. Debemos meditar siempre en lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, y querernos justificar. Recuerde que muchas veces cuando queremos justificarnos violamos la palabra. Cuando puede ser una abominación para Dios. Simplemente esté justificado delante de las personas, delante de los hermanos, pero delante de Dios. Cuidado, hermano. Dios lo está tomando como algo detestable. El hombre siempre lo bueno de Dios le llama malo. Siempre. Lamentablemente el ser humano que va en contra de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, a lo bueno que Dios ve, que Dios ordena, le llama malo. Por eso va en contra de lo que Dios ordena. Desde el tiempo del profeta Isaías, el pueblo así lo tomó. En Isaías, el capítulo 5, versículo 20, dice el profeta Isaías, hay de los que llaman al mal bien, que tienen las tinieblas por luz, la luz por tinieblas. Tienen lo amargo por dulce, lo dulce por... Lamentablemente el pueblo de Israel estaban llamando al mal bien, porque ellos estaban haciendo malo, ellos no estaban viendo bien y lo estaban pensando y actuando que todo estaba bien, no hay problema. Y al bien que Dios le había mandado, ellos lo estaban viendo como a las tinieblas, a la oscuridad, lo estaban viendo como amargo, estaban tomando como dulce, y a lo dulce, todo lo contrario, para llevarle la contraria a Dios, para ir en contra de lo que Dios le mandó. Lamentablemente el mundo siempre ha preferido lo malo. Lamentablemente el ser humano siempre ha ido en contra de lo que Dios nos ha ordenado, de lo que Dios nos ha mandado hacer. El ser humano, lamentablemente, siempre va en contra de lo que Dios dice. Los hombres se justifican haciendo. Él les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros ante los hombres. Fíjense, ¿ante quién? Ante los hombres. Sí, pues yo puedo justificarme delante de los hombres, sí. Pero Dios conoce vuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Porque lo que los hombres es de alta estima, de alto valor, abominables para Dios. Cuando los hermanos de José vinieron a Egipto y José puso una copa en su hermano Judá, ellos no podían justificarse porque la copa estaba en el costado. En Génesis 44, versículo 16. Génesis 44, 16. Dice la escritura,
Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de su siervo. Y aquí somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. ¿Cómo podían justificarse? ¿Cómo podían ellos revertir si ahí estaba la copa? No podían. Pero si hubieran tenido alguna oportunidad, hermanos, de querer justificarse, lo hubieran hecho. Siempre que el ser humano tiene la oportunidad de poder justificarse, lamentablemente lo podemos hacer. ¿Y podemos salir bien librados delante de los hombres? Sí. Pero el problema, hermanos, que no es a los hombres que vamos a dar. Es a Dios. Y Dios sabe la intención. Dios conoce la intención. Ellos dijeron, ¿cómo nos justificaremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir si nos hallaron con la copa? ¿Qué podemos hacer? No podían hacer nada. No podían justificarse, porque allá estaba en sus manos lo que los condenó. Aunque desde luego fue José quien se los puso para revelarse a sus hermanos. Pero aún, hermano, muchas veces, la persona, aunque se le haya, como decimos aquí, con las manos en las masas, las personas quieren justificarse. Aunque los hayan en el hecho, la persona quiere justificarse. Los hermanos de José no podían. Las personas quieren justificar al culpable y condenar al inocente. Lamentablemente el ser humano está viendo lo malo como bueno y lo bueno como justificar al culpable, condenando al inocente. En Proverbios 17, versículo 15. Proverbios 17, 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables al Señor. Si yo comienzo a justificar las acciones de los impíos, si yo comienzo a justificar el pecado y condeno al justo, tanto el que justifica como el que condena al justo, tanto el que justifica al impío, al malo, como el que condena al justo, ambos, dice Proverbio, son abominación delante del Señor. Ambos son detestables delante. Ambos son despreciables delante de Dios. Ambos son iguales, una abominación ante el Señor. Algunos podrían justificar el hecho de que alguien justifica al impío. El mundo justifica lo malo. El mundo justifica las acciones de muchas personas. Por ejemplo, mucha gente justifica, por ejemplo, la guerra que está haciendo Rusia a Ucrania. Mucha gente la está justificando de muchas maneras. De la misma manera, hermano, las personas quieren justificar lo malo. Diciendo, no, es que está bien por esto. No, es que está bien por lo otro. Pero delante de Dios es abominación. Pero para Dios no, es una abominación. Es detestable para Dios. Cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros a lo malo le llamamos bueno. A lo bueno le llamamos bueno. Los israelitas tenían que alejarse de palabras de mentira que justificaran al impío. En Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 7, dice la Escritura, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente, porque yo no absolveré al impío. Hermanos, si no podía el judío
que era del pueblo de Dios, hacer una acusación falsa contra ti, y que se matara al inocente, se matara al justo. Posiblemente podía ser por soborno. Tal vez alguien podía pagar para que acusaran a alguien falsamente. Y la persona que era inocente, pues la mataron. Eso era abominación delante de Dios. No es bueno mostrar preferencia por Dios. En Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 5. Dice el proverbista, no es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. No era correcto, no era agradable delante de Dios. O sea, quien fuera. Si era impío y había hecho lo malo, pues tendrían que cumplir. Pero no mostrar preferencia o justificar al impío para condenar al justo. Por ejemplo, en el juicio contra Jesús, ¿a quién llevaron? Llevaron a muchos testigos falsos. Muchos testigos falsos. Lamentablemente no podían ellos. No había, Dios no lo desea, que en un juicio se mostrara preferencia para poder favorecer al impío, que saliera bien, que el justo fuera desagradable delante de Dios. Como aquel intérprete de la ley que quería justificarse de no saber quién era su prójimo. Recordemos Lucas 10, 29. Lucas 10, 29. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre realmente no sabía quién era su prójimo si la ley lo decía. Él entendía y comprendía la ley. Pero él, queriéndose justificar de sus acciones, él dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, bueno, un hombre fue asaltado y golpeado. Pasó un sacerdote, lo vio y pasó de lejos. Pasó un levita, lo vio y pasó de lejos. Pasó un samaritano y este hombre fue, curó a este hombre, lo llevó al mesón, le pagó todo. Y Jesús le dijo, bueno, ¿quién fue el prójimo de él? Ya no podía justificarse. Ya no podía decir, pues no sé, todavía no sé quién. Dijo aquel que le ayudó. Bueno, ve tú y haz lo mismo, le dijo Jesús. Pero vemos la manera como, hermanos, muchas veces no queremos nosotros cumplir lo que Dios nos dice, sino que queremos buscar una justificación para querernos sentir, queremos sentirnos bien, sin no sentirnos culpables. Muchas veces los cristianos queremos justificarnos diciendo, es que yo no sabía que era pecado. ¿Cuántos hermanos no hemos oído de eso? Bueno, es que yo no sabía que bailar era pecado. Es que, hermano, yo no sabía que dejarme de congregar era pecado. Es que yo no sabía que tomarme unas 2 cervecitas era pecado, hermano. Un trago. Tomar. Que yo no sabía, yo no comprendía que era pecado. Tener la mujer de otro. Mentir. O dejarme de congregar.
No son algunas de las cosas donde lamentablemente muchos queremos justificarnos y decir, es que yo no sabía. Yo no sabía que las escrituras condenaran eso. Muchas veces queremos justificarnos por estos pecados y más cuando no nos reunimos. Queremos justificarnos poniendo nuestro trabajo. ¿Cuántos hermanos piensan, creen que van a estar justificados delante de Dios porque dejan de reunirse por su trabajo? No, es que hermano, mire, es que sí, yo sé que es pecado dejarse reunir, pero mire, es por mi trabajo, yo no ando de vago, yo no ando de paseo, yo no ando haciendo nada malo, hermano. Es por trabajo que yo he dejado de reunirme. Creyendo, hermanos, que el trabajo justifica el que dejemos de adorar y servir a Dios. Pero la verdad que no hay justificación para no congregarnos. No hay justificación para dejarnos de adorar. No hay justificación para adorar a Dios el primer día de la semana. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Yo puedo poner muchas justificaciones, ¿no? Y posiblemente los hermanos puedan aceptar, pero eso para Dios. Hermanos, no queramos justificarnos a nosotros mismos. Mejor aceptemos humildemente, reconozcamos que pecamos. Llegamos a un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de actitud, pero no queramos justificarnos poniendo excusas de una o de otra manera. Si la palabra de Dios no nos justifica, no nos justifiquemos nosotros, ya que es una abominación para Dios. Si Dios condena algo, hermano, hemos fallado, no busquemos cómo justificarnos, sino más bien aceptar que hemos fallado, que hemos pecado, para así hacer las cosas como Dios nos manda. Porque tal vez para nosotros las personas es de alta estima, de alto valor. Para Dios es una abominación, ya que no se rige por su palabra la fe, sino se rige por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo enseña, o la palabra de Dios lo condena, no lo tenemos que hacer. Y si fallamos, pues no queremos justificar. Si las escrituras dan su aprobación, entonces sí hagámoslo. Pero si no nos da su aprobación, no lo hagamos y no querramos justificar. Como por ejemplo, los que usan instrumentos musicales. Para ellos de alta estima, pero para Dios es una abominación. Porque Él no lo ha pedido en su palabra. Él solo ha pedido cantar. Y la gente, las religiones que usan instrumentos musicales que justifican sus hechos, justifican sus acciones. Piensan que están bien delante de Dios. Para ellos es de alta estima. No es que mire que con el instrumento se oye más bonito. Mire que con el instrumento viene mucha gente. Mire que con los instrumentos vienen muchos jóvenes. Sí, justificaciones. Pero delante de Dios eso no va a cambiar. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo, los hermanos en Colosa, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. ¿Qué pide Dios? Que cantemos. Es lo único que pide. Que le cantemos nuestros labios. Es lo que Dios justifica. Cantar.
No usar instrumentos. Cuando nosotros ya metemos instrumentos a los cantos espirituales de Dios, ya estamos en contra de la voluntad. Ya vamos en contra de la palabra de Dios. Ya va siendo detestable para Dios. Ya va siendo una abominación para Dios. Esa práctica, que para muchos es de alta estima, que para muchos es de mucho valor, para Dios se convierte en una abominación. Igualmente con los diezmos. Para los pastores de la secta es de alta estima, de gran valor, pero para Dios es una abominación, porque va en contra de lo que Dios nos dice. Bien, la mayoría de religiones se practican. Muchos que se han hecho ricos a través del diezmo, es de alta estima, de gran valor, y justifican esta práctica. Pero Él no lo manda en su palabra. Dios, hermanos, no nos manda. Lo mandó en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, con un propósito. Pero ya en el Nuevo Testamento, la ley que nos rige, en la cual vivimos, ya no nos pide diezmo. En 1 Corintios 16, versículo 1 y 2 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía la iglesia de Galacia. Fíjense, hermanos, ¿para quién es la ofrenda? Para los santos, para los hermanos necesitados. No es para alguien especial. No es para el inconverso, porque lamentablemente en muchas iglesias de Cristo se usa la ofrenda para el inconverso. Y aunque se quiera justificar esa práctica, no es correcta delante de Dios, porque la ofrenda es para los santos, para los miembros de esta iglesia. Querer diezmar, querer usar la ofrenda para el inconverso, para cosas que no son la misión de la iglesia, se convierte en una abominación delante de Dios. Se convierte en algo detestable delante de Dios, aunque la querramos justificar. Versículo 2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan. Entonces, aquí está el plan sencillo de Dios. ¿A quién ofrenda? ¿Qué día ofrendar? ¿Qué día cumplir con este mandamiento? El primer día de la semana. Que muchas religiones, si todos los días se reúnen, todos los días se ofrendan. Dan el diezmo, dan la primicia. Es abominación delante de Dios. No hay una cantidad que se quiera imponer, porque es según usted haya prosperado. Y solo usted y Dios sabe cuánto prosperar. Desde luego, si tenemos un corazón sincero, un corazón honesto, vamos a dar de acuerdo a lo que prospera, que es para Dios. Pero lamentablemente no se está cumpliendo este plan que Dios ha dejado. Él ha pedido que ofrendemos y de acuerdo a lo que hemos prosperado. No nos está pidiendo el 10, el 20, el 5%, ¿no? Como usted haya prosperado. Y solo usted sabe si prosperó. Solo usted y Dios sabe si en esta semana usted prosperó. Si usted ya prosperó el lunes, pues usted ya debe de guardar para cuando, si Dios le presta la vida, el primer día de la semana, el día domingo, usted ya pueda ofrecer. Lo que Dios, ¿no? Muchos quieren justificar otras formas. El disciplinar a nuestros hijos, hermano. En la disciplina del Señor, la disciplina es del Señor, Él la manda. Él lo manda, Él lo ordena a través de su palabra. En Efesios capítulo 6, versículo 4.
Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padre, Dios le está mandando, Dios le está ordenando que usted es responsable de disciplinar a su hijo, criarlos, enseñarlos en la disciplina e instrucción del Señor. No como usted piensa, no como usted cree. Es la disciplina e instrucción del Señor. La disciplina es del Señor, no de los hombres. Disciplina, corregir a nuestros hijos, castigar a nuestros hijos, es porque el Señor lo, no porque a un hombre se le inventó. Fue Dios el que lo, fue Dios el que lo, es Dios el que lo ordenó. Dios manda la disciplina. Y Él nos indica cómo disciplinar. A través de su palabra nosotros encontramos cómo Dios quiere que disciplinemos a nuestros hijos. Cómo Dios quiere que corrijamos a nuestros hijos. Con vara. La vara era el método que se utilizaba para corregir, para castigar. Proverbios 23. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Dice el proverbista: no escatime la disciplina del niño, aunque lo castiguen con vara. La disciplina del Señor. La disciplina del Señor demanda castigo. Demanda que castiguemos a nuestros hijos. Una disciplina sin castigo no es la del Señor. No es lo que Dios manda. Dios manda que disciplinemos. Y lo tenemos que hacer muchas veces. ¿Vale? ¿Cuál es la disciplina del Señor? ¿Cuál es la disciplina que Dios manda? Papá. Dios lo manda. Pero lamentablemente, hermanos, muchos quieren justificar la no disciplina. Lamentablemente vivimos en un mundo donde los hijos quieren hacer lo que ellos quieran. Y los padres, bien. Muchas gracias. Ven al hijo malcriado. Ven al hijo que le contesta al padre y el padre, bien, gracias. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios nos manda en su palabra. Tenemos que despertar. Muchos están justificando. Los psicólogos están justificando. No castiga a su hijo porque se va a trauma. Va a causarle problemas psicológicos. Si así fuera, hermano, yo fuera loco. Creo que todos nosotros, tuviéramos con problemas psicológicos. Que nuestros padres nos castigaron. Nuestros padres nos corrigieron. Y muchos de nuestros padres ni cristianos eran. Y posiblemente nos castigaron de una forma que no fuera adecuada, como Dios lo manda. Muchos padres abusaron de la disciplina, de la corrección. Dios no quiere eso, de luego. Pero aún así, ninguno de nosotros, hermanos, tenemos trauma. Ninguno de nosotros estamos locos o padecemos de la cabeza o algún trastorno. Nadie que yo sepa pasó eso. Porque se va a curtir. Muchos dicen, no le pego, es que se va a curtir y ya. No, pues tampoco es a querer matarlo. Es corregir. Corregir cuando el niño falla. Hacerle ver. ¿Y por qué lo está castigando? No solo es agarrar y darle, no. Esa no es disciplina tampoco. Porque los psicólogos dicen que el niño se estresa.
No, no, es que pobrecito, es que está estresado. ¿Está estresado de qué? ¿De qué va a estar estresado un niño? ¿De que no lo dejan hacer lo que él quiera? Simplemente son justificaciones. Y mucha justificación. Pero Dios le manda que discipline y corrija a su hijo. Dios. Proverbio 29. Proverbio 29, versículo 15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Téngalo presente, hermano. Y yo sé que usted lo ha vivido con otras personas, o posiblemente usted lo haya vivido. Que el niño se le tira al suelo, le hace un gran escándalo, llora, patea, hace todo el berrinche que él quiere, grita, malas palabras. Y el padre viene. Vergüenza, hermano, vergüenza. Qué bonito es ver a un niño, hermano, bien portadito, que su padre le dice, estése aquí, y ahí se sentó. Qué bonito, hermanos, cuando llevamos a nuestros niños a la iglesia y se sientan y están bien concentrados. Bueno, ¿qué quiere usted? La pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Quiere un niño con sabiduría? ¿Un niño bien centrado? ¿O un niño consentido que le va a vergüenza? Que va a pasar vergüenza donde quiera que vaya con. La vara ayudará para corregir al niño y ser sabio. Si usted ama a su hijo, lo va a corregir. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Yo sé que usted ha oído a muchos padres decir, cuando su hijo está de malcriado, decirle, no te pego porque me va a doler más a mí. No te pego porque te amo. Mentira. Si usted no lo corrige, usted no lo está amando. Usted lo está dejando que se pierda. Cuando usted lo ama, usted lo va a corregir. Con diligencia. Si usted ama verdaderamente a su hijo, lo va a demostrar corrigiendo. Pero muchas se justifican diciendo, no te castigo porque me va a doler más a mí que a ti. Mentira, usted no lo está amando. Usted está dejando que su hijo se pierda. Usted está dejando que su hijo lo avergüence. Y ama a Dios porque no está guardando sus mandamientos. Y ese es lo lamentable. Cuando usted no corrige como Dios quiere, usted está en contra de Dios. Usted está en contra de la voluntad de Dios. Usted no está haciendo la voluntad. Juan 14:15, ya para ir concluyendo, dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi palabra lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Si amamos a Dios, hermano, vamos a guardar sus manos. Y no vamos a estar queriendo justificarnos de una o de otra manera. Y yo sé que muchos dirán, el hermano Mario habla porque no tiene hijos. Pero igual, hermano, esa es una manera de justificar. Que Pablo no tenía hijos, pero habló por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, como hemos visto, hay muchos ejemplos donde podemos justificarnos o queremos justificar, pero lamentablemente, hermanos, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, cuidado, cuidado, porque puede ser una abominación delante. Que Dios nos bendiga.